El cielo se oscurecía sobre el templo de Jerusalén. El final de los tiempos había llegado. El reino babilónico llegaba a conquistar Jerusalén. Era el año 586. La ciudad santa que Dios había elegido ahora temblaba bajo la conquista del rey Nabucodonosor de Babilonia. Este monarca, conocido por su ambición desmedida y su ejército formidable, había extendido su imperio sobre las naciones vecinas. Jerusalén, debilitada por divisiones internas y alianzas fallidas, no pudo resistir el ataque del ejército babilónico. Las trompetas de guerra resonaban en el valle de Cedrón, mientras las catapultas lanzaban proyectiles. La guerra había durado meses, un período de escasez y desesperación que debilitó las defensas físicas y espirituales de los habitantes. El rey Sedecías, último soberano de Judá, había intentado huir en la oscuridad, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Nabucodonosor, en un acto de crueldad calculada, ordenó que los hijos de Sedecías fueran eliminados ante sus ojos, antes de cegarlo y encadenarlo para llevarlo a Babilonia. La ciudad, una vez logrado, fue saqueada, sus templos profanados, sus palacios reducidos a escombros humeantes, sus tesoros sagrados, incluyendo los vasos de oro usados en los rituales, fueron saqueados y transportados como botín de guerra. Este evento no fue meramente una conquista militar, representaba el colapso de un mundo. El exilio babilónico marcó el fin de la independencia judía y el comienzo de que dispersaría al pueblo de Israel por tierras extranjeras. Miles fueron deportados en cadenas, marchando a través de desiertos áridos hacia el corazón del imperio enemigo. Entre los cautivos se encontraba Daniel, un joven noble israelita de linaje real, descendiente de la casa de David, de 16 años. Junto a él fueron seleccionados 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes representaban lo mejor de la juventud judía. Nabucodonosor, astuto en su estrategia de asimilación, ordenó que estos cautivos de élite fueran integrados a la corte babilónica. Su plan era reeducarlos en la cultura caldea, borrando su identidad judía para convertirlos en funcionarios leales al imperio. Al llegar a Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jóvenes fueron renombrados para simbolizar su sumisión. Daniel se convirtió en Beltesazar, nombre que invocaba al dios babilónico Bel, Ananías en Sadrac, Misael en Mesac y Azarías en Abednego. Este cambio no era superficial, buscaba erosionar su conexión con Yahvé, reemplazándola con la adoración a deidades paganas como Marduk y Nabu. Sin embargo, Daniel y sus compañeros mantuvieron una fe inquebrantable. Enfrentados a la tentación de la asimilación cultural, rechazaron sutilmente los alimentos de la mesa real, que incluían viandas consagradas a ídolos, optando por una dieta vegetariana que preservaba su pureza ritual según la ley judía. La fe de Daniel no era pasiva. Mientras otros exiliados sucumbían al desaliento o al sincretismo religioso, Daniel oraba diariamente hacia Jerusalén, recordando las promesas divinas de restauración. Su devoción se manifestaba en una integridad moral que lo distinguía, honesto en sus tratos, sabio en sus consejos y humilde ante Dios. Esta fidelidad no pasó desapercibida. Incluso en cautiverio, Daniel ascendió en la corte, demostrando que la soberanía divina trasciende las cadenas humanas. Sus experiencias anteriores, interpretaciones de sueños, enfrentamientos con reyes y visiones proféticas, revelarían un plan divino mayor, donde los imperios terrenales son efímeros ante el reino eterno de Dios. Nabucodonosor, un rey visionario pero tiránico, inspeccionaba personalmente a los cautivos. En una audiencia, interrogó a Daniel sobre su linaje. «Eres de la semilla de reyes», dijo el monarca. Daniel respondió con humildad. «Sirvo al Dios de mis padres que otorga sabiduría y me guía por el camino». El rey, impresionado, los asignó a posiciones menores, pero su ascenso era inevitable. La vida en Babilonia era un contraste constante. Banquetes opulentos donde se servían vinos especiados y carnes exóticas, contrastados con las oraciones secretas de Daniel hacia Jerusalén. Enfrentó tentaciones, mujeres de la corte, promesas de poder, pero su integridad permaneció. Sus compañeros, igualmente fieles, formaban un pacto de apoyo mutuo. A medida que pasaban los meses, Daniel interpretó sueños menores para funcionarios, ganando reputación. Sin embargo, la tensión crecía. El rey demandaba lealtad absoluta, incluyendo adoración a ídolos. Los jóvenes se preparaban para pruebas mayores,
sabiendo que su fe sería probada en el fuego. La noche en Babilonia era un velo de estrellas que cubría los techos dorados del palacio real, donde el rey Nabucodonosor reposaba en su cámara opulenta. Las paredes, adornadas con relieves de leones y escenas de conquistas, parecían cobrar vida bajo la luz temblorosa de las lámparas. Sin embargo, el sueño del monarca no era plácido. En las profundidades de su mente, una visión colosal se materializaba, una estatua imponente, erguida en un vasto desierto bajo un cielo tormentoso. Su cabeza era de oro puro, reluciente y majestuosa, simbolizando una grandeza inigualable. El pecho y los brazos, forjados en plata fina, denotaban una solidez noble pero inferior. El vientre y los muslos, de bronce pulido, evocaban una era de expansión y comercio, mientras que los pies, una mezcla de hierro y barro, sugerían fragilidad inherente. De repente, una piedra, tallada no por manos humanas, sino por una fuerza inimaginable, rodaba desde una montaña cercana y golpeaba los pies de la estatua. La estructura colapsaba en fragmentos. El oro se mezclaba con la plata, el bronce con el hierro, y todo se convertía en polvo fino que el viento dispersaba como ceniza. La piedra, en cambio, crecía hasta convertirse en una montaña eterna que llenaba toda la tierra, un reino indestructible que perduraría por siempre. Nabucodonosor se despertó bruscamente, su corazón latiendo con furia, empapado en sudor frío. La visión lo había perturbado profundamente, una advertencia que no podía ignorar. Convocó de inmediato a sus consejeros, magos, astrólogos, hechiceros y caldeos, expertos en los misterios del cosmos y los augurios divinos. El salón del trono se llenó de figuras envueltas en túnicas bordadas. He tenido un sueño que me inquieta, proclamó el rey con voz temerosa, pero no os revelaré su contenido. Describidlo vosotros y dadme su interpretación, o seréis despedazados y vuestras casas convertidas en muladares. Los sabios se miraron con pavor, sus rostros palideciendo bajo las barbas teñidas. Oh rey, vive para siempre, respondió el jefe de los caldeos, temblando. Ningún monarca en la tierra ha demandado tal cosa a sus siervos. Solo los dioses, cuya morada no está con los mortales, pueden revelar los secretos del corazón humano. Esta respuesta solo creció la ira de Nabucodonosor, quien ordenó la ejecución inmediata de todos los sabios del reino, incluyendo a los jóvenes exiliados como Daniel y sus compañeros, que habían sido incorporados al círculo de consejeros. Arioc, el capitán de la Guardia Real, un hombre de estatura imponente y armadura reluciente, marchó con sus soldados hacia las dependencias de los cautivos judíos. Daniel, al enterarse de la sentencia, mantuvo la compostura y pidió audiencia con Arioc. ¿Por qué esta orden tan severa del rey?, inquirió con calma, su voz modulada por una sabiduría que trascendía su juventud. Arioc explicó el dilema, y Daniel solicitó un plazo breve para buscar una solución. Concedido el tiempo, Daniel regresó a su habitación, donde se reunió con Ananías, Misael y Azarías juntos. Se postraron en oración, implorando al Dios de Israel que revelara el misterio y salvara sus vidas. La noche transcurrió en vigilia ferviente. Mientras la ciudad dormía, Daniel recibió una visión divina. El sueño del rey se desplegó ante él con claridad, acompañado de su interpretación. Al amanecer, lleno de gratitud, bendijo al Señor. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Daniel se presentó ante Arioc, quien lo llevó al salón del trono. Nabucodonosor, sentado en su trono de marfil incrustado con joyas, lo escrutó con escepticismo. Beltesazar, dijo, usando el nombre babilónico de Daniel. ¿Puedes tú revelarme el sueño y su significado? Daniel respondió con humildad. El secreto que el rey demanda no puede ser declarado por sabios, astrólogos, magos ni adivinos. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Procedió a describir el sueño con precisión detallada, la estatua multipartita, la piedra destructora y la montaña eterna. El rey, asombrado, se inclinó hacia adelante, sus ojos dilatados por la incredulidad. Luego, Daniel interpretó: Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, el imperio más glorioso. Después de ti surgirá otro reino inferior representado por la plata, el imperio medo-persa.
Le seguirá uno de bronce que gobernará sobre toda la tierra, el de Grecia bajo Alejandro el cuarto reino. Fuerte como el hierro, aplastará a los demás pero estará dividido, como las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro, simbolizando el imperio romano, frágil en su unión. En los días de esos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás, y consumirá a todos los otros, perdurando eternamente. Esa es la piedra cortada sin mano humana. Nabucodonosor, conmovido por la verdad revelada, se postró ante Daniel, reconociendo: Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios. Ordenó ofrendas de incienso en honor a Daniel, y lo promovió a gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe de todos los sabios. A petición de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego fueron designados administradores provinciales, consolidando su influencia en la corte. Esta experiencia no solo salvó vidas, sino que afirmó la soberanía divina sobre los asuntos humanos. Los años habían transcurrido en Babilonia como un río inexorable, llevando consigo cambios en el trono y en el espíritu del imperio. Nabucodonosor, el conquistador legendario, había fallecido, dejando un legado de grandeza arquitectónica y dominación militar. Su sucesor, Belsasar, nieto por línea materna y corregente en los últimos días del imperio, gobernaba con una mezcla de opulencia y negligencia. La ciudad, antaño un faro de innovación con sus canales irrigados y templos elevados, ahora se sumía en una decadencia sutil, marcada por banquetes excesivos y una adoración idólatra que eclipsaba la sabiduría de antaño. Belsasar, un hombre de mediana edad con una barba teñida de henna y vestiduras púrpuras bordadas en oro, priorizaba el placer sobre la prudencia, ignorando las advertencias de los sabios y las sombras de enemigos que se cernían en las fronteras. En el corazón del palacio real, un vasto salón columnado con techos abovedados pintados de escenas mitológicas, se preparaba un banquete monumental. 1000 nobles, ataviados con túnicas de seda importada de Oriente y joyas relucientes, se congregaban alrededor de mesas cargadas de manjares, pavos reales, asados, vinos especiados de las viñas de Asiria y frutas exóticas traídas por caravanas. El aire se impregnaba de aromas a canela y mirra, mientras arpistas y flautistas llenaban el espacio con melodías hipnóticas. Belsasar, sentado en un trono elevado, reía con sus concubinas y cortesanos, ajeno al asedio que el ejército medo-persa, liderado por Ciro el Grande, mantenía fuera de las murallas inexpugnables de la ciudad. Confiaba en las reservas de provisiones y en la invencibilidad de Babilonia, proclamando: «Nuestras murallas desafían a los dioses mismos, bebamos y regocijémonos». En un acto de profanación audaz, Belsasar ordenó que trajeran los vasos sagrados saqueados del templo de Jerusalén, décadas atrás por su abuelo. Estos utensilios de oro y plata, una vez usados en rituales dedicados a Yahvé, ahora se llenaban de vino para brindar por los ídolos babilónicos, Bel, Marduk y Nebo. Los nobles, ebrios de licor y arrogancia, alzaban los vasos en burla, alabando a deidades de piedra y metal, mientras derramaban libaciones en el suelo de mosaicos intrincados. De pronto, el Sena se interrumpió por un fenómeno sobrenatural. Frente al candelabro de oro que iluminaba el salón, una mano humana desembarazada de cuerpo, etérea y luminosa, emergió de la nada, flotando en el aire como un espectro. Con dedos precisos, escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Los vasos cayeron de manos temblorosas, derramando vino como sangre. Belsasar, su rostro palideciendo, sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Qué significa esto?», exclamó, su voz quebrada por el terror. Los nobles murmuraban, aterrorizados, mientras la mano desaparecía tan misteriosamente como había aparecido, dejando las palabras grabadas como un veredicto inapelable. Inmediatamente, el rey convocó a sus astrólogos, caldeos y adivinos, prometiendo riquezas y honores a quien interpretara el mensaje. «El tercero en el reino serás, con cadena de oro al cuello», ofreció a los sabios congregados, cuyas túnicas temblaban ante la pared. Sin embargo, uno tras otro, confesaron su incapacidad. «Oh rey, las palabras son un enigma divino, no podemos descifrarlas». La frustración de Belsasar crecía, su ira mezclándose con el pánico, hasta que la reina madre, Nitocris, una mujer de sabiduría acumulada y presencia regia, entró en el salón.
No temas, oh rey, aconsejó con voz serena. Hay un hombre en tu reino, en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre Nabucodonosor, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la de los dioses. Llámalo, Daniel, a quien el rey puso por nombre Beltesazar. Daniel, ahora un anciano de cabellos plateados y ojos que reflejaban décadas de fidelidad, fue traído ante el rey. Vestido con una túnica sencilla, contrastaba con el esplendor cortesano, su presencia emanando una autoridad espiritual inquebrantable. Belsasar, ansioso, le ofreció los mismos honores. Si puedes leer la escritura y declararme su interpretación, serás vestido de púrpura, con cadena de oro al cuello, y serás el tercero en el reino. Daniel, con dignidad inalterable, rechazó las recompensas. Tus dones quédense contigo, y da tus recompensas a otro. Sin embargo, yo declararé al rey la interpretación. Antes de proceder, Daniel reprendió al monarca con palabras firmes, recordándole la lección de humildad que Dios había impartido a Nabucodonosor, su transformación en bestia por 7 años, hasta reconocer la soberanía divina. Tú, Belsasar, su hijo, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Al contrario, te has levantado contra el Señor del cielo, has hecho traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, habéis bebido vino en ellos. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Luego, Daniel interpretó las palabras con precisión profética. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El salón se llenó de un silencio opresivo. Belsasar, aunque ordenó vestir a Daniel con púrpura y cadena de oro, proclamándolo tercero en el reino, no pudo disipar el presagio de doom inminente. Esa misma noche, mientras la ciudad aún resonaba con ecos del banquete, el imperio babilónico cayó. Ciro el persa, astuto estratega, había desviado las aguas del Éufrates, permitiendo a su ejército entrar por el lecho seco del río. Los guardias, embriagados por la fiesta, no opusieron resistencia. Belsasar fue eliminado en el caos, y Babilonia pasó a manos de los medos y persas, cumpliéndose la profecía al pie de la letra. Daniel, testigo silente, vio en esto la mano de Dios orquestando la historia, afirmando que los reinos humanos son efímeros ante el juicio divino. Tras la caída estrepitosa del imperio babilónico bajo la conquista medo-persa, un nuevo orden se impuso en las tierras del Éufrates. Darío el Medo, un gobernante experimentado de 62 años, asumió el control del vasto territorio, organizándolo en 120 satrapías para asegurar una administración eficiente. Este monarca, caracterizado por su astucia política y su inclinación hacia la burocracia estructurada, designó a 3 presidentes para supervisar a los sátrapas, con el fin de minimizar la corrupción y maximizar la lealtad al trono. Entre estos presidentes destacaba Daniel, cuya reputación de integridad y sabiduría había trascendido las fronteras de los reinos caídos. A pesar de su avanzada edad, Daniel mantenía una presencia imponente. Su mirada serena reflejaba décadas de fidelidad divina, y su consejo era valorado por su precisión y profundidad. La corte de Darío, ubicada en un palacio reconvertido de los antiguos salones babilónicos, era un hervidero de intrigas. Las columnas de mármol pulido y los tapices persas adornaban los corredores, donde funcionarios de diversas etnias competían por influencia. Daniel, elevado a una posición de preeminencia, administraba con equidad, aplicando principios de justicia que contrastaban con las prácticas nepotistas de muchos. Su excelencia no pasó desapercibida. Darío planeaba colocarlo al frente de todo el reino, reconociendo en él una capacidad administrativa superior. Sin embargo, esta ascensión despertó envidias profundas entre los otros presidentes y sátrapas, un grupo de hombres ambiciosos que veían en Daniel un obstáculo para sus aspiraciones. Estos conspiradores, liderados por figuras como Gubaru y Arsames, nobles persas de linaje antiguo, se reunieron en secreto en una cámara apartada del palacio, iluminada por lámparas de bronce. «Este judío nos eclipsa», murmuraban, sus voces cargadas de resentimiento.
no adora a nuestros dioses ni se somete a nuestras costumbres, ¿cómo puede gobernar sobre nosotros? Decidieron tenderle una trampa, sabiendo que la debilidad de Daniel no radicaba en la corrupción, sino en su devoción inquebrantable a Yahvé. Observaron sus hábitos. 3 veces al día, Daniel se arrodillaba en su aposento superior, con ventanas abiertas hacia Jerusalén, orando con fervor y dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho desde su juventud en el exilio. Aprovechando la vanidad de Darío, los conspiradores lo abordaron en el Salón del Trono, un espacio vasto con mosaicos que representaban victorias persas. «Oh rey Darío, vive para siempre», proclamaron en unísono, postrándose ante él. Todos los presidentes del reino, los gobernadores, sátrapas, capitanes y jueces, hemos acordado que el rey promulgue un edicto real, que por 30 días, cualquiera que haga petición a cualquier dios u hombre, excepto a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Darío, halagado por la aparente unanimidad y la elevación de su estatus adivino, firmó el decreto sin escrúpulos, sellándolo con su anillo real según la ley de los medos y persas, que no permitía revocación alguna. El edicto se proclamó por toda la ciudad. Heraldos en carros anunciaban la prohibición en las plazas atestadas, donde mercaderes persas y exiliados babilónicos intercambiaban bienes. Daniel, al enterarse, no alteró su rutina. Continuó orando como de costumbre, su fe inquebrantable, superando el temor a las consecuencias. Sus enemigos, vigilantes, lo observaron desde las sombras y lo denunciaron ante el rey. Daniel, uno de los cautivos de Judá, no ha respetado tu decreto. Hace su petición 3 veces al día a su Dios. Darío, angustiado al comprender la trampa, pasó el día buscando una escapatoria legal, pero la irrevocabilidad del edicto lo ataba. Al atardecer, con el sol tiñendo el horizonte de tonos rojizos, ordenó que Daniel fuera arrestado. Ante el foso, un pozo profundo excavado en la roca, custodiado por guardias y habitado por leones feroces traídos de las montañas persas, el rey se dirigió a Daniel con voz temblorosa. Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te libre. Daniel, sereno, respondió. Oh rey, vive para siempre. No he cometido delito alguno contra ti. Mi lealtad es íntegra, y mi Dios es soberano. Los guardias lo descendieron al foso, sellando la entrada con una piedra, y el sello real para prevenir cualquier intervención. Esa noche, Darío ayunó en su cámara, incapaz de dormir, atormentado por remordimientos. Paseaba por los pasillos iluminados por antorchas, reflexionando sobre la integridad de Daniel y cuestionando su propio decreto. Al amanecer, corrió al foso, su séquito siguiéndole con antorchas parpadeantes. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido librarte tu Dios de los leones?, clamó con voz quebrada. Desde las profundidades, la voz de Daniel resonó clara y firme. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, quien cerró las bocas de los leones, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho maldad. El rey, rebosante de alegría, ordenó que subieran a Daniel. Milagrosamente ileso sin rasguño alguno, su túnica intacta, Daniel emergió ante la multitud asombrada. Inmediatamente, Darío mandó arrestar a los conspiradores, junto con sus familias, y los arrojó al foso. Antes de que tocaran el fondo, los leones los devoraron, un juicio Swift que subrayaba la justicia divina. Profundamente impactado, Darío emitió un nuevo edicto, proclamado en todos los idiomas del imperio. En todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. En los años crepusculares de su vida, Daniel, ahora un anciano venerado cuya sabiduría había sobrevivido a múltiples reinados, se encontró inmerso en un torbellino de revelaciones divinas que trascendían sobre el tiempo. Bajo el reinado de Darío el Medo, y posteriormente de Ciro el Persa, el imperio se estabilizaba en una era de relativa paz administrativa, pero el espíritu de Daniel estaba agitado por visiones que desvelaban los misterios del futuro. El palacio en Susa, con sus jardines irrigados por canales cristalinos y salones adornados con frisos de leones alados, servía de telón de fondo para estas experiencias sobrenaturales.
Daniel, con su túnica de lino blanco y una expresión de profunda contemplación, dedicaba sus días a la oración y la interpretación de sueños, consciente de que su rol como profeta lo posicionaba en el umbral entre lo humano y lo divino. La primera de estas visiones mayores ocurrió durante una temporada de ayuno y penitencia. Daniel, afligido por el destino de su pueblo exiliado y las profecías de restauración prometidas por Jeremías, 70 años de cautiverio que se acercaban a su fin, se postró a orillas del río Tigris. El paisaje era sereno, aguas turquesas reflejando el cielo azul, palmeras susurrando al viento, pero su alma estaba en turmoil. Tras 21 días de abstinencia de manjares y vinos, negándose incluso a ungirse con aceites, una figura celestial se manifestó ante él. Era un varón vestido de lino, con un cinto de oro de Ufaz, su cuerpo como berilo, su rostro como relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como bronce bruñido, y su voz como el estruendo de una multitud. Los compañeros de Daniel, aterrorizados por la presencia, huyeron y se ocultaron, dejando al profeta solo y debilitado, temblando sobre sus rodillas. El ángel, identificándose como Gabriel, el mismo que había visitado a profetas anteriores, tocó a Daniel para fortalecerlo. «Oh hombre amado, no temas, paz a ti, esfuérzate y aliéntate», dijo con voz resonante. Gabriel reveló que había sido enviado en respuesta a las oraciones de Daniel desde el primer día, pero había sido detenido por 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual maligna, un príncipe demoníaco que gobernaba las fuerzas oscuras detrás del trono persa. Solo la intervención de Miguel, el arcángel protector de Israel, permitió que Gabriel prosiguiera. Esta batalla celestial subrayaba la dimensión espiritual de los conflictos terrenales, donde potestades invisibles influían en los asuntos de las naciones. Gabriel procedió a desvelar profecías detalladas sobre el futuro de los imperios. Predijo el ascenso de reyes persas, incluyendo a Ciro y sus sucesores, seguido por un reino griego poderoso, bajo un rey guerrero, Alejandro Magno, que conquistaría vastos territorios, pero se fragmentaría en 4 divisiones tras su muerte prematura. De uno de estos cuernos surgiría un rey astuto y blasfemo, Antíoco Epífanes, quien profanaría el templo de Jerusalén, suspendiendo los sacrificios y erigiendo una abominación desoladora, un presagio de tribulaciones para el pueblo judío. Sin embargo, Gabriel aseguró la victoria final de Dios, con un tiempo de angustia sin precedentes, culminando en la liberación y resurrección de los justos. Daniel, abrumado por la intensidad, cayó en un trance profundo, pero el ángel lo restauró, sellando partes de la visión para tiempos futuros. No mucho después, en el primer año de Belsasar antes de la caída babilónica, Daniel experimentó otra visión apocalíptica mientras yacía en su lecho. Los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, del cual emergieron 4 bestias colosales, cada una representando un imperio sucesivo. La primera, como un león con alas de águila, simbolizaba Babilonia, majestuosa, pero eventualmente despojada de su poderío aéreo. La segunda, un oso levantado de un lado con 3 costillas en su boca, encarnaba el imperio medo-persa, devorador de 3 reinos previos, Lidia, Babilonia y Egipto. La tercera, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representaba a Grecia bajo Alejandro, veloz en conquistas y dividida en 4 reinos helenísticos. La cuarta bestia, terrible y espantosa, con dientes de hierro y 10 cuernos, evocaba el imperio romano, destructora implacable, pisoteando residuos de imperios anteriores. De entre sus cuernos surgió uno pequeño que crecía, arrancando 3 y poseyendo ojos humanos, y una boca que profería grandezas blasfemas, un símbolo de un poder anticrístico futuro. Esta bestia guerreaba contra los santos, prevaleciendo temporalmente, hasta que el anciano de días, Dios mismo, se sentaba en un trono de fuego, con ruedas como llamas, y un río de fuego fluyendo ante él. Millares de millares lo servían en un juicio celestial, donde los libros se abrían, y la bestia era destruida, su cuerpo entregado al fuego. En medio de esta escena judicial, Daniel vio uno como un hijo del hombre, una figura mesiánica viniendo con las nubes del cielo, acercándose al anciano de días. A él se le dio dominio, gloria y reino eterno, inquebrantable, donde todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Gabriel, interpretando la visión, confirmó que las bestias eran reinos terrenales, pero el reino de los santos del Altísimo
perduraría para siempre. Daniel, perturbado por las implicaciones, guardó el asunto en su corazón, reflexionando sobre la soberanía divina que orquesta el auge y caída de las naciones. Otras visiones se sucedieron. En el tercer año de Ciro, Daniel recibió revelaciones sobre un tiempo de fin, con detalles numéricos enigmáticos, 1290 días, 1335 días que apuntaban a períodos de tribulación y bendición. Miguel reapareció como el gran príncipe que defiende a Israel en tiempos de angustia, prometiendo resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estas profecías, selladas hasta el tiempo del fin, enfatizaban la perseverancia de los sabios y purificados. Las experiencias de Daniel revelan de manera profunda la soberanía divina sobre los imperios humanos, demostrando que los reinos terrenales, por imponentes que parezcan, son efímeros ante el plan eterno de Dios. En la interpretación del sueño de la estatua de Nabucodonosor, Daniel delineó la sucesión de potencias mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, culminando en un reino inquebrantable establecido por el Creador. La escritura en la pared durante el banquete de Belsasar anunció el colapso inmediato de Babilonia, cumpliéndose esa misma noche con la invasión persa, un testimonio irrefutable de que Dios pesa y juzga las naciones. El milagro en el foso de los leones bajo Darío ilustró la protección divina sobre los fieles, transformando un decreto irrevocable en una proclamación universal del poder de Yahvé. Sus visiones apocalípticas, recibidas en momentos de intensa oración, ampliaron esta perspectiva cósmica. Las batallas espirituales entre ángeles como Gabriel y Miguel contra príncipes demoníacos destacaron la dimensión invisible de los conflictos geopolíticos. Las cuatro bestias y el Hijo del Hombre profetizaron no solo eventos históricos, como las conquistas de Alejandro y las persecuciones seleucidas, sino también un juicio final donde el mal es erradicado y el reino eterno prevalece. Estas revelaciones, selladas para generaciones futuras, subrayan que la historia no es un caos aleatorio, sino un tapiz orquestado por la mano divina, donde la fidelidad individual contribuye al triunfo colectivo de la justicia. Daniel encarnó la resiliencia espiritual, un profeta en tierra extranjera que mantuvo su identidad judía, influyendo en reyes sin comprometer sus principios. Su legado inspira a reconocer que, en épocas de opresión o incertidumbre, la dependencia de Dios otorga sabiduría, protección y propósito. Y dime, ¿tú alguna vez has presenciado una señal divina del Creador? Espero tu respuesta en los comentarios. Y para más videos inspiradores como este, te invito a suscribirse al canal, activando la campanita para compartir más reflexiones y darle un me gusta.